Entonces, mientras se animan y entran y se animan a preguntar mientras hablamos, pues empezamos con las preguntas que ya nos hicieron antes sobre la relación en pareja. La primera pregunta es, bueno, son dos preguntas. Una era como comunicar sin pelear, ¿cómo se hace eso? ¿Y qué era la otra? Como comunicarse En general. en general, en la relación. Comunicar sin pelear es algo que nos parece un poco a nosotros absurdo, porque pelear es una forma de comunicar. No es algo malo, y por eso que mucha gente lo ven como algo malo. Peleamos mucho o peleamos, entonces algo va mal en la relación o algo es tóxico, algo así. Pero nosotros vemos la pelea como necesaria en cualquier tipo de relación, que sea amorosa, que sea de amistad, que sea de crianza. Es algo que forma parte de la vida, que es natural, que está presente, que es solo como necesidades no satisfechas que se encuentran y que se choquean, básicamente. Hoy, por ejemplo, nos peleamos antes del live. No me recuerdo exactamente de qué era, pero era como rap cortito y creo que terminó porque Olga se dio cuenta que yo tengo razón y, y ella estaba equivocada. Pero es más como yo creo en general lo que crea mucho del sufrimiento o del dolor en las relaciones alrededor de la pelea es como el intento mismo de evitar la pelea. Porque si evito la pelea en el sentido de me enoja algo de Audrey y no le digo porque no quiero una pelea, así como se acumulan estas vistas negativas del otro. Pero si lo digo en el momento, mira, eso me molesta o yo necesito eso ahora, después termina y ya. Pero si por semanas o a veces meses, como las cosas los reprimimos, lo que no nos gusta o los que nos molesta del otro, como hay mucha rabia acumulada, en algún momento se dispara y sale un poco fuera del contexto. Y otra cosa es que mucha gente cuando decimos nos parece necesario de pelear en la relación, a mucha gente les cuesta esta idea porque muchas veces están acostumbrados ya desde su familia de reprimir la rabia o evitar las peleas. Entonces ya vienen a la pareja con mucho como acumulado y después repiten la misma manera de evitar la pelea. Entonces se acumula mucho y después se dispara y piensan como, va algo mal con la relación porque nos peleamos mucho y todo eso. Pero en general, si en el momento decimos lo que nos molesta, no pasa nada. Como lo que causa como esta presión o estas tensiones silenciosas, como es más esta idea de tendríamos Que no pelear. no pelear. Lo siento por los gallos. ¿No? Y por ejemplo, si alguno se enoja o alguno se hace triste, es fundamental para como detectar un poco como estas emociones avisan que alguna necesidad no está satisfecha. Entonces, esta necesidad no satisfecha no tiene que ver con el otro, tiene que ver con uno mismo que no encuentra cómo satisfacerla. Entonces, es más fácil decir, bueno, yo estoy cansada y no encuentro cómo descansar, entonces es tu culpa que no descanso. Entonces, tú eres el malo ahora que hace que no descanso. Pero realmente detrás soy yo que no puede decir, mira, ahora llévate las niñas, ahora déjame en paz, andate de la casa y déjame descansar, etcétera. Entonces, esta idioma, podemos decir, es una idioma universal que no está tan enseñada o transmitida en la sociedad, podemos decir, donde no aprendemos a decir, ok, si estoy enojada, puede ser que el otro está enojado también, o si estoy enojada, el otro sabe cómo se siente ser enojado, entonces cómo nos podemos reconocer y tener empatía con eso. Y si podemos reconocer las necesidades que tenemos, es mucho más fácil comunicar. Que a veces uno ni se da cuenta que necesita, solo se siente mal y agarra el pequeño error que ve que el otro hace para descargar esta emoción por una necesidad insatisfecha. Entonces, a veces es muy difícil también, si muchos años durante la niñez, por ejemplo, las necesidades no estuvieron satisfechas, es muy difícil en el momento en la pareja, donde es una relación más íntima, donde las heridas se vuelven más a flor de piel, es más fácil que este dolor que estuvo por tanto tiempo explota en la relación. Y a veces es difícil encontrar este límite entre qué es realmente del momento, qué es la necesidad del momento, con el conflicto del momento, con el enojo del momento, con como esta diferencia del ahora con todo el dolor que yo sentía atrás. Y eso puede ser confuso por quien se siente dolido
y quien recibe la pelea, podemos decir. Porque eso hace que se dispara y parece un poco fuera de contexto. Entonces el otro puede decir, ah, pero ella está loca, cómo explotó, pero ella habla desde la necesidad, por ejemplo, de un padre ausente que nunca tuvo padre. Entonces, si el hombre un momento está muy ocupado en el trabajo y no le da tanta atención, puede ser que se activa como la niña que sentía que su papá no era para ella o que ella no estaba importante para él. Entonces, de una, si el hombre un día está más ocupado por el trabajo, una semana ya es el fin del mundo y se activa el dolor de la niña que necesita a su papá. Y eso es también lo que aprovechamos en la comunidad, que miramos estas proyecciones y tenemos la suerte de tener mucha gente que nos pueden también, como vivimos con mucha gente que están entrenado en eso, también detectar cuando una pelea se puede terminar con una broma y cuando es muy fuera del contexto, y así nos apoyamos entre nosotros como ver cuándo es una proyección, de dónde viene, y ahí hacemos las puertas para ir atrás y para cambiar la estructura con cual nos relacionamos. Y también es algo en general, como digo, es una de las otras preguntas. ¿Ya vamos a esta? Sí, pues. Y mucha gente piensa allá primero en, bueno, todos tienen relaciones con todos. Bueno, tenemos relaciones con todos, pero no necesariamente sexuales. Estamos como ¿cómo se dice? Relativamente monógamos. Estamos abiertos en las relaciones, más en este sentido, que cuando vemos que dos se pelean, nos damos el permiso de intervenir en el sentido de provocar, hacer una broma, o acompañar, o mirar cómo podemos mediar para que nos encontramos más rápido. Y vemos muchas veces en parejas que vienen un rato a la comunidad para mirar como sus conflictos, que hay mucha tendencia si vivimos los dos juntos y nos quedamos en un loop donde siempre tenemos, en cierta manera, la misma pelea, como el mismo conflicto que se repite, son las mismas, sí, es el mismo contenido. Y allá vemos que es muy necesario que hay otras personas que molestan, que dudan, que critican. Que interrumpen la pelea, por ejemplo, que hacen una broma o hacen algo visible, o pelean más. Con nosotros así es una pelea ahora a 3 o a 4. Como así es más liviano, no es como, hay una pelea, es algo muy horrible. Es más como lo aprovechamos para mirar qué es atrás, como qué son heridas que no vemos. Y también como, sí, muchas veces las peleas acá en la comunidad terminan en una gran risa, como en un entendimiento, como nos damos cuenta, gracias a los demás. Como de todo lo que critico ahora, por ejemplo, ayer alguien criticó de mí y en el momento me doy cuenta y ya termina la pelea y nos reímos. Y muchas veces es como cuando la pelea es solo como que cada uno quiere tener razón. ¿No? Yo casi siempre lo tengo, pero ella no lo quiere ver. ¿No? Entonces, en el momento cuando el otro lo toma realmente y no dice, sí, tienes razón, por someterse o por que termina la pelea, realmente lo puede ver. En general, hay una risa así sarcástica que aparece que dice, bueno, ya, listo, next, próximo. Así, y eso de ambos lados. Y muchas veces cuando hay una pelea es solo que yo veo eso de ti y tengo razón en este punto y el otro dice, espera, yo veo eso de ti y tengo razón. Entonces cuando los dos aprueban que el otro tiene razón, ahí termina la pelea y nos podemos cagar de la risa y nos parece todo de repente muy ridículo. Y casi siempre es así, que en cierta manera cada uno tiene razón como con el defecto del otro que critica. Como es así. Y también uno lo ve en el otro porque lo conoce de sí mismo, un punto muy importante. Sino algo que no conocemos no podemos reconocer en el otro tampoco. Entonces, en general, como para tener una relación así, como donde realmente podemos crecer juntos, es necesario, sí, que los dos están dispuestos de mirar su mierda y también tener ganas de equivocarse y de experimentar y sí, como mirar dónde pueden mejorar. Eso creo que es como la base, donde realmente confianza crece cuando hay autenticidad, cuando los dos tienen el permiso de cagarlo, equivocarse. Juzgar, mostrarse vulnerable, débil, que no tiene razón, por ejemplo. No, y una de las preguntas ahora es, ¿si ha ocurrido sentir atracción por otra persona de la comunidad? Entonces, claro, cuando la vida es fuera de la comunidad, puede ser que alguien ve a una chica en un bar y siente atracción, pero bueno, es una vez en un bar, después la olvida. Pero acá puede ser que a mí me gusta una chica, pero no es una vez en un bar, vivo con ella. Entonces, estas atracciones, claro, convivimos con ellas, pero no es un secreto donde a uno lo tiene que guardar por sí mismo o algo así, no, lo hablamos, todos sabemos quién gusta a quién gustaba antes y ahora no, o quién gusta ahora y ahora no, es algo que también va cambiando, pero es algo como muy natural y muy parte, vamos a decir, de nuestra cultura acá, y hacemos bromas y
y ya, y está todo. Y muchas veces vemos eso, ¿no? Es una tendencia entre estos dos tipos, podemos decir, es muy grotesco ya decirlo así, pero las relaciones más poliamorosas y las relaciones monógamas. Entonces, en las relaciones poliamorosas hay una tendencia a que los celos están reprimidos. O sea, uno ya superó los celos, la envidia, uno no está en competencia, o uno no está en competencia, todo esto no existe. Entonces hay una represión a este sentimiento. Y en la relación monógama, lo que está, vamos a decir, prohibido son estos impulsos sexuales, o sea, de sentir atracción por otra o otro. Entonces, la idea no es que uno está bien y el otro está mal, es más como cómo podemos encontrar una relación donde estos dos aspectos, que son dos aspectos donde nos sentimos vulnerables, son dos aspectos que son muy tabú, donde eso puede ser parte también de la relación. O sea, decir, bueno, a mí me gusta a ella o a él, y él dice, bueno, a mí me gusta más ella, y así nos cagamos de la risa, donde eso puede ser parte. Y los celos lo mismo, entonces puede ser que él dice, a mí me gusta ella porque, no sé, el culito o algo así. Y, y entonces puedo decir, a mí también me gustaría tener un culito así. Y puede ser que no estoy muy segura, por ejemplo, de mi cuerpo. Entonces, uno puede ser celosa y decir, no, pero la otra, y buscando a bajarla donde ella es menos, porque realmente detrás hay como un dolor, una envidia, donde hay una seguridad o un cuerpo que no está amado. Entonces puedo aprender como, yo quiero sentirme como ella se siente, entonces puedo aprender de ella. Entonces, no sé, si hablamos ahora del culito, ¿no? Entonces puedo preguntar, bueno, enséñame trucos del deporte o no sé qué. Pero esto funciona por todos los ámbitos. Por ejemplo, no sé, alguien está celoso porque la otra o el otro canta más bonito, pero está celoso puede ser porque le gustaría cantar así, pero nunca se lo permitió. Entonces, en lugar de querer bajar al otro, mirar dónde está menos, mirar realmente cómo podemos aprovechar estos celos, esta competencia para crecer y no para destruir al otro, realmente para que todos vamos por arriba y no por abajo. Y eso es también como, porque lo dijo ya, como parte de nuestra cultura, que nos mostramos con este incómodo y es algo que no se transcende y listo, como hay muchas cosas que me hacen como entrar en estos pensamientos de comparación, de competencia, pero acá lo usamos y decimos, mira, estoy totalmente celoso ahora como tú juegas con los niños y yo me siento como un poco más tenso últimamente de jugar con ellos y tú lo haces tan bonito y fluye y a todos les gusta, estoy celoso. Entonces si lo digo a la persona, puede ser que la persona dice como, bueno, a mí me gusta mucho cómo tú acompañas o cómo tú juegas como un grupo y entonces cómo nos podemos apoyar, como los dos sienten esta envidia, este celos, pero si nos mostramos como con este dolor, con esta sensación de insuficiencia, como lo podemos como transformar en apoyo, en crecimiento mutuo. Y eso es algo que es muy dentro de nuestra cultura, en la comunidad, y sí, es algo, me parece algo muy bonito. Y solo a veces cuesta este primer paso de mostrarse así, decir como, mira, me cuesta, y estoy envidioso, como, pero después lo vimos muchas veces, como luego se olvida y realmente sí, se transforma en crecimiento mutuo. Una de las otras preguntas es cómo hacer para no depender emocionalmente de la losa. Alguien hace más la losa que la otra. Sí, sí, lo sé. Un lapsus muy perfecto por el tema de los halagos de mi pareja, ni tampoco sentirse mal por sus reproches. Entonces, cuando dices sentirse mal por los reproches, escucho culpable, ¿puede ser? Esta culpa, puede ser que uno recibes una crítica de algo y te hace sentir como culpable, pues genial. Tampoco está mal sentir culpa, o sea, eso es lo que se siente en el momento, se siente en el momento, bueno, eso está. Entonces puede ser que hay esta culpa presente porque ves que el otro puede ser que tiene razón en lo que dice y eso es doloroso. Entonces me siento culpable porque es cierto lo que dice. Entonces la idea no es, me quedo con la culpa y ya yo soy mal, es como, ok, eso molesta y el otro lo ve, yo lo veo, ok, ¿cómo podemos hacer ahora juntos para que sea diferente? Y a como no depender emocionalmente del otro. Pues en una relación dependes del otro. Y si hay niños, aún más. Como yo me siento, Marius puede tener unos botones, claro, si nos peleamos me voy a sentir más mal que si no nos peleamos, obviamente. Creo que es algo normal porque hay amor, hay como mucho puesto en la relación, entonces si hay un conflicto, claro, duele, es doloroso y eso tiene influencia como me siento, pero no es el único botón, no es el único que tiene este poder, hay muchos otros factores que pasan donde pueden como también tener esta influencia de hacer sentirme mejor o no, o más como
exitosa o menos exitosa porque logro algo o porque no logro algo y no todo tiene que ver con la relación. Si mi estado de ánimo depende completamente de la relación, ahí uno puede empezar a dudarse, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué pongo todo en el otro? Y ahí podemos decir, ok, algo no está en su lugar. No, y muchas veces también es lo que dijimos antes también. Cuando hay una pelea, un conflicto que se repite todo el tiempo, o es como se siente por los dos, puede ser un poco como fuera del contexto, allá hablamos de proyecciones, donde como hay un dolor viejo que no podría llegar a la luz porque estaba prohibido en la familia de hablar del tema, por ejemplo. Y allá pues es como sí, la relación es un muy buen detonante cuando vemos que no podemos salir de algo. Muchas veces no tiene tanto que ver con lo que surge superficialmente, sino viene de sí, de un dolor viejo, como de la familia. Y pues a eso nos dedicamos en la comunidad, de encontrar estos puntos para realmente luego pelear en el aquí y ahora con la persona que tengo enfrente y no tanto con mi papá, que puede ser que es frío, que tiene una autoestima muy baja y siempre tiene que tener razón, o como sale de la relación, se pone frío cuando yo lo confronto, etcétera, etcétera. Como algo que es muy doloroso, que como niño no podría encontrar una salida. Entonces eso reaparece en la relación de pareja, y por eso es que eso se siente como una dependencia. Pero como prácticamente hay una dependencia, y si para mí no es como nada como limitante en el sentido incómodo, como que hay una dependencia emocional con Audrey, como para mí no es algo peligroso, justo porque los dos podemos como aparecer y pasar por todas estas cosas juntos. Pero como un otro, como un marca, se puede decir, como acá tenemos en la comunidad un poco la idea de si la pelea o hablar de la relación dura más que 5 minutos, ya es como algo, ya en cierta manera como innecesaria o viejo. ¿Me explico? Y hay la tendencia como en parejas que están solo como aislados en su relación y no hablan mucho con otra gente de lo que pasa, como los dos entran en las proyecciones, entonces habla una niña con su padre y un niño con su madre, y los dos buscan algo que no encuentran. Entonces, allá hace sentido de, puede ser un terapeuta o un amigo. Bueno, acá tenemos el lujo de tener una comunidad con mucha gente que están entrenado con esta vista, como incluir, y así poco a poco aparecen las proyecciones. Y cuando digo no más que 5 minutos, cuando a mí me pasó antes en otras relaciones, así esta tendencia de que lo queremos solucionar, pero lo hacemos siempre desde la misma estructura, desde el mismo dolor. Y allá, poco a poco, si discutimos mucho de la relación, se daña la relación, porque es como lo objectivamos, lo hacemos como una cosa, como un tema de hablar de, y no es como no la habitamos más completamente, no es algo vivo que pasa entre nosotros, es más como un punto de discusión, y eso daña la relación. Por eso es muy importante también en la relación tener como algo tercero que da pasión a los dos, como donde podemos crecer, como mejorar. Por nosotros es jugar, por ejemplo, como con los niños, o todo lo que pasa acá en la comunidad. Si no hay algo así, y poco a poco la relación y las dificultades en la relación se ponen como el tema principal, así ya es muy difícil de salir como entre los dos participantes de la relación. A ver, yo quiero que profundicen más en eso, no me quedó claro lo último. Bueno, conoces esta tendencia de estar con alguien y al principio está todo bonito y se quieren mucho, y poco a poco surgen conflictos y los quieren solucionar. Entonces, como hablan mucho de cómo solucionar estos conflictos, y solo se pone como cada vez más tenso y más incómodo, y sí, se pelean más y más y más. Entonces, cuando yo digo a Audrey, mira, Audrey, no me gusta que, no sé, tomaste mi libro y lo tiraste a la lluvia, como me molesta, si no lo digo en el momento, sino como me lo trago, poco a poco como se acumula mi rabia, por ejemplo. Entonces veo más y más cosas en ella que no me gustan. Entonces no quiero como solo decir, me molesta que dejaste mi libro en la lluvia. Así como se va con esta energía, se libera también. Pero sí quiero evitar esta rabia que me causa, y solo quiero hablar intelectualmente de la relación, y que es difícil. Poco a poco se pone algo frío, algo como solo mental. Como la rabia es viva, así ella puede sentir también qué me pasa. Y cuando solo hablamos como abstraemos poco a poco, y se queda menos o menos vivo.
y es cada vez más como la relación se pone algo como un tema, una cosa, como se objetiviza cada vez más, se abstrae algo que pasa en la mente de los dos. Y así hay luego cada vez más confusiones y más proyecciones y eso, así desaparece la relación, ¿no? Porque muchos piensan, bueno, pero tenemos que hablar, claro, para solucionar el conflicto. Pero si nos ponemos a hablar mucho de la relación, eso es muy como dañino por largo plazo. Porque no pasa más la relación que pasa entre nosotros con las emociones y todo. Lo ponemos en algo como para pensar de, y así, sí, se pierde la esencia. Así es solo como quién hace qué mal y cómo debería ser, y empezamos de tener como teorías de cómo debería ser y se pone peor y peor. Entonces, como lo que nos funciona más es solo decir lo que molesta y qué necesito en el momento. ¿Es más claro? Como porque no es como una cosa para hablar de y no hablar en relación. ¿Qué hago si tengo una pareja tóxica? Era otra de las preguntas que llegaron a Instagram. Si tengo una pareja tóxica, soy tóxico. Porque como para mí es como si te quedas con alguien que tú lo categorizas así, es un poco como, sabes, como beber un montón cada día es tóxico y lo haces igual, entonces es una adicción. Y eso toca de mirar, como de, ok, ¿cómo es mi responsabilidad de exponerme a esta toxicidad todo el tiempo? Me explico, como si no, podemos, claro, con el alcohol es más claro, como, bueno, la cerveza no entra solito a mi boca, pero como si estás con alguien que lo diagnosticas como tóxico, es como tú también te elijas de exponerte a esta toxicidad, me explico. Entonces, sería más como mirar por qué te quedas con alguien así, como de dónde viene esta esperanza de en algún momento va a cambiar y satisfacer todas mis necesidades viejas que puede ser que nadie nunca me respondió en la manera adecuada como lo necesitaba. O por ejemplo, hay, como lo que habló Marius antes de que la relación se vuelve un tercero, como un tercero con quien hablamos y que es parte de la relación justo. Eso podemos decir es tóxico. ¿Por qué es tóxico? Porque mata la relación. O sea, hablar de la relación mata la relación. Por ejemplo, ¿dónde se vuelve tóxico? No sé, por ejemplo, un chico fue abandonado por su papá y elige una mujer que fue abandonada por su papá. Entonces, ella busca mucho la atención de los hombres de cualquier manera, de cualquier hombre, pero él, este hombre que también estuvo abandonado por su papá, dice, bueno, ella la voy a elegir y yo le voy a dar lo que a mí no me dieron y lo que a ella no le dio. Entonces es una posición de salvar a sí mismo y a ella, usando a ella para salvar a sí mismo. Entonces ahí es donde se puede volver más torcido la relación, porque es desde un dolor de la infancia que se sana a salvar usando el dolor del otro. Y ahí vemos que no hay fin, porque no podemos reemplazar el dolor que un papá no estuvo durante años, ni para mí ni por el otro. Se puede cambiar, hay otras maneras, pero usando la relación para eso, en la experiencia que yo tengo, no funciona. Y es así que hay una tendencia muy grande de cómo alguien elige su pareja es en función de su papá o de su mamá. O sea, como su mamá o al contrario de su mamá, o como su papá o al contrario de su papá. Pero igual si es el contrario, es una reacción a una estructura. Entonces se queda como sin la libertad de elegir realmente a alguien que amo, pero desde una herida que busco como sanar. Y eso en general como, sí, mata la relación también. Si no hay como introspección propia, así, o dudas propias sobre sí mismo. ¿Creen que es posible realmente perdonar infidelidades? Se Sí. puede, ella me perdonó 2 veces. ¿Sí? Y acá en la comunidad hay muchas personas que antes estuvieron en parejas y ahora no son parejas, viven juntos y hay una muy bella relación de amistad. Entonces, claro, el perdón puede estar, obvio, pero no se trata de, tengo que perdonar. Muchas veces el perdón es algo que viene solito cuando también nos podemos como descargar, podemos decir, o como realmente cómo nos sentimos con el otro, decir realmente cuánto dolió, mostrar la vulnerabilidad, mostrar la rabia que nos causó y mirar de dónde viene. Puede ser que a veces duele tanto una infidelidad porque lo conoce desde sus padres, por ejemplo, el papá engañó a la mamá mucho tiempo y ella no se dio cuenta y los niños sí, o la mamá sufrió mucho y estaba en depresión porque el papá siempre estaba con otras, etcétera. Entonces la niña vive desde este lugar como eso hace daño, a la mamá hace daño a mí porque yo tengo una mamá que no está feliz, tengo un papá que es ausente, entonces la amante es un peligro por la familia. Entonces cuando está en relación, esta persona como adulta ve realmente como una mujer atractiva, una posible amante, como un peligro hasta de muerte, porque
para la niña que viene un amante es un peligro de muerte en el sentido que mata a la familia. Entonces este dolor se activa y lo hace tan como grave y dramático. Y para infidelidades, yo no sé, no creo que, que eso es posible, así estar, no sé, 50, 60 años muy fiel siempre con el mismo hombre o la misma mujer, no sé si existe. Los que dicen que existe, no sabemos tampoco si es verdad o si mienten. Entonces, y no sé si eso es el objetivo de una relación. No creo que eso sea el objetivo de una relación. O sea, pero sí, si pasan infidelidades cuando están construyendo la relación, eso debilita la relación porque hay una construcción y para construir la relación y entregarse por completo toca una base de confianza y eso se construye, puede tomar meses, puede tomar años, pero una vez que esta confianza está construida y está bien estable, puede ser que no es tan doloroso ni tan dramático que hay una infidelidad, que se trata más desde la empatía y desde como, bueno, yo soy humano y siento eso y tú sientes eso y pues cómo hacemos para seguir juntos y envejecer juntos y vivir con eso, con estos impulsos, cómo lo podemos hacer. Y no se trata más de un problema o un drama o un dolor como insoportable, se trata más de, bueno, somos humanos y sentimos lo que sentimos y bueno, pasamos por eso juntos. Es como otra actitud y creo que desde el lugar donde vives la infidelidad cambia mucho también a cómo se siente y al daño que uno puede causar o recibir. Y también como puede ser unas palabras con, por la, ¿cómo se llama? El perdón, ¿no? Como vemos muchas veces gente vienen con esta idea de, por ejemplo, ya perdoné a mis padres, todo. Me pegaron todo el tiempo y no me pararon mucha bola, pero ya los perdoné, he hecho una meditación del perdón y ya está todo solucionado. Y se siente que pues no es cierto, como hay mucha rabia como reprimida, escondida. Entonces lo que vemos, el perdón no es algo que se puede forzar o obligarse de perdonar a alguien, es más como mm, toca primero permitir lo que está, como la rabia, la tristeza, como la frustración, la resignación, como todo eso quiere estar como sentido. Y muchas veces vemos allá, cuando es muy intenso, que tiene otro origen, vienen de otro lugar, no es todo de esta situación que pasó. Y después cuando nos permitimos así de gritar, pegar, pues no la persona, pero un colchón, pues, como allá vemos que el perdón aparece solito y nos damos cuenta que busqué en otro lugar que no me permití de encontrar con ella, por ejemplo. Como solo es como realmente permitir de ¿qué está acá? Y no intentar de solo hacer lo correcto o crear cualquier cosa que alguien más te dijo cómo funciona el mundo o cómo debe ser. Es más como... sí, y eso es mucho más fácil, claro, en un grupo de gente que apoyan, que contienen, ¿no? De explorar diferentes maneras como reencontrarse realmente. Y acá en la comunidad no es así que decimos como también cuando hay otros conflictos como de sí, por otras cosas que no son en pareja, realmente confrontamos los conflictos y nos sentamos uno enfrente del otro y puede ser si es necesario, nos gritamos y decimos realmente sin filtro cómo vemos el otro en el momento. Y eso no significa que el otro es así como yo lo veo. Pero si los dos se permiten sin filtro de como de exponer su vista, su manera de sentirlo en este momento, normalmente encontramos como goodies por las dos partes, donde yo veo claro, como lo que yo veo en ti, lo hago todo el tiempo. O el otro dice que, wow, fuerte, pero es muy incómodo, pero como lo que me dices es cierto, me cuesta de tomarlo, pero es cierto. Entonces, sí, es otra manera de buscar, es otra manera de relacionarse, como realmente permitir lo que sientes en vez de querer como echarlo o no sentirlo para sentir algo más, porque la solución o el próximo paso o el alivio está en lo que sientes en el momento, no en lo que quieres sentir. ¿Alguien resuena con este? Es un poco raro por gente que no conoce la comunidad, ¿no? Como esta manera de solucionar conflictos con... Una de las otras preguntas era cómo tener la relación. Entonces, claro, para poder hablar de cómo mantenerla, primero toca tenerla, ¿no? Y ahí es más un tema de atracción, ¿no? Más que de pareja. Donde es como que, ¿qué es la atracción? Primero, para tenerla, toca estar atraída por alguien y ser atractivo por alguien. La atracción es quiero algo que yo no tengo todavía. Como alguien me atrae porque no lo tengo y lo quiero cerca. Entonces se trata de okay, cómo se puede atraer o ser atractivo por alguien. Y toca que coincide también, ¿no? Que los dos como quieren lo mismo, ¿no? Se atraen.
¿no? Y ahí hay como muchos jueguitos, pues jueguitos de atracción, de seducción, de poder, como lo queremos llamar. Y es un poco si alguien está, por ejemplo, muy desesperado porque hace mucho no estuvo en relación, entonces está muy como esperando esto y haciendo, podemos decir, todo bien para esta chica o este chico y como someterse un poco para que la chica o el chico acepta, pero eso al final causa más rechazo. Si hay un chico que está atrás mío y que hace todo así, que es el buen hombre, por ejemplo, y hace todo lo que le digo, que ve todo lo que necesito, que quiere salvar todo, causa rechazo, es así. Y creo que cada uno que me escucha, si conoce esta situación donde alguien, una chica, un chico, hace todo para él y es asqueroso. Entonces es más fácil verlo cuando uno se somete así a nosotros y es más difícil verlo cuando nosotros lo hacemos, cuando nos acercamos desde esta sumisión o podemos decir desde este perrito con la cola entre las patas y con miedo que lo pegan. Eso no es muy atractivo. Y puede ser que eso causa mucho ahora en los que nos escuchan, ¿no? No sé, pero bienvenidos las reacciones. Y sí, muchas veces como para encontrarse como atractivo toca como los dos estar en su poder. Entonces, si yo estoy fuera de mi poder y busco que esta persona ya lo llena, eso también causa rechazo y no es posible encontrarse de igual por igual. Puede ser a lo peor crear una relación, como decimos, o algunos dicen tóxico. Entonces, tampoco creo que es el objetivo cuando alguien busca una relación. ¿No? Y puede ser un poco con eso de la atracción, como es algo que alguien que quiero atraer. Y después cuando nos encontramos y estamos en relación, esta atracción disminuye, porque ya pues como ya nos atraímos, ya estamos juntos. Entonces, para mantener la atracción con alguien con quien estoy, también es muy importante de hacer algo que solo haces tú para ti, como es mantener también a veces cierta distancia para que luego otra vez se empieza este juego de atraer el otro, como es importante decir también no, es importante de tener hobbies o actividades sin la otra persona. Muy importante, fundamental. No es como crear distancia por el fin de crear distancia o que el otro se queda conmigo, se queda atraído. No es tanto la idea. Es más la idea mantener una distancia donde yo me quedo conmigo. Entonces yo hago lo que yo quiero para mí, yo hago lo que yo necesito para mí, no poner mis necesidades o mis deseos aparte por el otro. Pues yo digo como también es como sube y baja, como hay momentos donde entre nosotros había como menos atracción y después hay otra vez más atracción y es como es un juego también, mm, creo que es importante que hay lugar para eso, que lo podemos juntos como explorar cómo funciona y solo si pasas unas veces por estas bajas de atracción y después como encuentras otra vez una subida, ya es claro que no es la otra persona que es la equivocada, como me confundí, elegí la mala. Es más, depende de muchos factores y es muy interesante también y divertido de descubrirlo juntos, como que se puede experimentar, que se puede cambiar, como y no hay una receta fija que puedo decir como, bueno, hágalo así, ¿no? Es más como, por ejemplo, lo que dijo Orbe antes, puede ser pues, un fenómeno muy clásico, es que hay una tendencia más como de las chicas, que hay esta idea de como el hombre, pues es entre los dos, ¿no? Pero como a veces hay esta tendencia que tendría que cambiar, que tiene que hacer otras cosas, que tiene para que ella se queda con él, no sé qué. Y cuando el hombre entra en esta trampa y hace como todo lo que ella quiere, que lo pide, y no dice también claramente no a algunas cosas, se pierde la atracción. Eso es una estructura que se repite mucho. Como la ama mucho y hago todo para ti, es lo menos sexy del mundo. Eso es un factor que puede disminuir la atracción. O cuando pasan en general mucho tiempo juntos y no hacen algo como aparte. Entonces una manera también de estimular la atracción es como empieza algo nuevo que no tiene nada que ver con lo que hiciste por el momento, estudia algo nuevo, tírate a un contexto donde nunca estuviste, como y eso sube, como eso cambia, eso trae nuevo aire. Pero también decir, es normal que a veces hay más atracción y a veces hay menos. Y en general, solo con este pensamiento que viene de atraer, entonces si tienes el otro muy cerca y para siempre no hay más como ningún peligro o una inseguridad o una tensión o como una distancia también como
no hay más atracción, porque lo tienes ya. ¿Me explico? Como es un pensamiento muy claro que puede ser que da un poco de orientación. A ver, espera. La pregunta de Barbaría, que dice que le es difícil expresarse, que le da miedo ser juzgada por pensar diferente. Pues en general, como siempre, el miedo de expresarse viene de antes, no, como muchas veces no nace en la relación. Es más, cuando en la infancia era prohibido de expresarse, como, no sé, una cachetada por llorar demasiado tiempo, o por gritar, o por lo que sea, que tener miedo, como eso causa este miedo de expresarse. Principalmente es tan claro como cuando antes en la familia había un castigo o una no aceptación de las emociones del niño o de la niña. Entonces, como para sanar eso, o como lo quieren llamar, es importante de crear espacios donde estamos bienvenidos con todos nuestros lados oscuros, con nuestras sombras, con nuestros dolores, con nuestras confusiones. Y allá vemos que es muy rico de hacerlo en grupo. Y muchas veces alguien así dice como con mucho esfuerzo de que tenía una vez pensamientos suicidales, y después como preguntamos a alguien más lo conoce y sí, también, yo también, y de repente no es más algo como tan horrible que tengo que esconder, y no, es algo que mucha gente conoce, no sé, o otras atracciones por otra gente o lo que sea. Como siento que es muy importante tener este espacio donde podemos explorar lo que pasa ahí adentro, y no como no sabemos nosotros cómo debería sentir, como solo podemos ofrecer un espacio donde lo podemos explorar juntos y darnos cuenta que muchas veces no es tan diferente de lo que sienten los demás, pero muchas veces nos encontramos en estos códigos sociales donde muchos vienen asustados de sus emociones acumuladas y con el castigo viejo, que como que nos mentimos en la cara. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y por qué no empezar como solo decir, hoy estoy triste por eso y eso, en vez de solo decir bien, ¿no? Como se podría ser un primer paso, como de muchas veces ya desde allá se abre una conversación mucho más profunda y se disminuye el miedo a decir lo que vive en este momento en mí. Tenemos que crear peligros o inseguridades para no perder la atracción. ¿Cuál es la solución? No me refiero a como poner tu vida en peligro, ¿no? Como digo, estar un poco peligroso, como en el sentido de yo, pues nos encontramos con un grupo de gente, yo hablo con todos y no me quedo allá al lado de otro y digo como, no miro a ninguna, ¿sí? No hacerse menos porque estamos al lado de nuestra pareja, como no ponerse menos, no hacerse más chiquito, no hacer más chiquitos sus deseos, sus necesidades, etcétera. Cuando estamos en pareja, entonces no es a poner la relación en peligro y ir a flirtear con otro chico para que Mario se siente más atractivo conmigo. No tiene que ver con eso. Como muchos juegan a este juego, pero no es a lo que nos referimos. Es una tendencia que lo hacen para justamente como mantener esta atracción, pero puede ser que como toca mirar cuál es la intención real detrás. Es como, ok, quiero la atracción, pero ¿cómo lo hago? ¿Lo hago haciendo daño o cómo lo podría hacer sin hacer daño? Entonces mantener esta atracción. Entonces la solución no la tenemos, pero sí lo que funciona es que si yo estoy conmigo, si yo hago lo que yo quiero para mí, mis proyectos, mis deseos, no quiere decir, me quiero coger a tal y voy y listo. No, a eso no me refiero, pero tener sus propios objetivos, sus tiempos, sus momentos como de integridad, de soledad, sin el otro, donde no es que todo lo tenemos que hacer juntos, todo tenemos que verlo de la misma manera, no, eso mata la relación y mata la atracción. Entonces, mantener la relación, entonces si alguien está en su poder, es atractivo, igual si es por su pareja, si está en relación. Pero alguien que no está en su poder, ahí es menos atractivo. Y claro, no digo, toca estar siempre en su poder, eso tampoco. A veces yo soy vulnerable y no significa que soy menos atractiva. Y puede ser que sí soy menos atractiva, pero no significa que él se va, porque ahora estoy rota. Y claro, si estoy mucho en proceso y muy rota, no sé si es lo mejor tampoco así estar atractiva sexualmente, no son las necesidades que hay detrás, ¿no? Entonces es como la atracción que hay al principio, cuando más la relación perdura en el tiempo, más esta atracción cambia y el amor cambia y el amor se construye, la relación se construye y se construye como
peleando, compartiendo sus puntos de vista, pasando los altos y bajos, pero juntos, no decir, ok, ahora no me gusta más, entonces quiere decir que no lo amo, quiere decir que entonces termina todo, quiere decir que no se trata de esto, se trata de pasar estos momentos, estas horas juntos y desde ahí construir algo. Entonces es una decisión también estar en relación mucho tiempo, es una decisión donde yo elijo mostrarme vulnerable, yo elijo recibir la crítica, dudarme, yo elijo criticar, pero no para destruir o bajar al otro, criticar para que el otro crece. Como amplificarse por la vista del otro. Entonces, se trata de construir un equipo. Y eso es una relación estable en el tiempo. Entonces, que si el primer como criterio de la relación es la atracción, no va a durar mucho en el tiempo porque no es que se trata de eso únicamente. Pero se puede, como para decirlo muy, puede ser técnico, como es solo mirando la palabra atracción, viene de atraer, y cuando ya lo tienes, no atrae más, porque lo que ya tienes, si yo quiero como un cacao y ya lo tengo, no me atrae más el cacao porque ya lo tengo, así. Y entonces como se trata de crear espacio entre los participantes de la relación, como cambiar, como ser más atractivo en el sentido de como crecer, aprender nuevas cosas, así como eso te hace más atractivo, pero si estás siempre accesible por el otro y tú no cambias, como no aprendes nuevas cosas, no haces nuevos experimentos, claro, es aburrido. A ver, hay una última pregunta que me gustaría responder, que es, ¿qué recomiendan cuando sentimos que hay que competir con los hijos por la atención de la pareja? Ahí es más como el dolor de un niño que habla realmente, porque es el padre o la madre, entonces se compara a sus propios hijos, entra en competencia con sus propios hijos por la atención del otro. Entonces ya muestra la herida que esta persona no tuvo la atención que necesitó de sus padres cuando era chiquitita, o que tiene un padre ausente, por ejemplo. Entonces, como este padre, podemos decir, se encontró en la pareja, donde la pareja no es una relación puro de pareja, pero más de padre a hija. Entonces, cuando vienen los niños, son un peligro por la atención, porque ahí el papel de padre que encontré en mi pareja, donde son ya un poco los papeles mezclados, se va este papel hacia los niños. Entonces sentimos que ¡ah! Los niños nos robaron algo, pero no son los niños que robaron algo, solo aparece otra vez esta herida que no fue, como podemos decir, sanada, que todavía necesita procesarse para poder como estar también con los niños, con su pareja, y no entrar en conflicto con los niños. Otro es como, ok, puede ser que me cuesta, como con los niños, es así que hay menos tiempo de pareja, pero de eso se puede decir, como, ay, mira, me gustaría pasar que tenemos más tiempo juntos, así los dos, no sé. Entonces con los niños es más difícil, es otro voltaje, entonces más de comunicar y decir, mira, me gustaría que pasamos más tiempo juntos, cuando A mí podríamos, también me gustaría. cuando podríamos como encontrar este momento y pedir, no sé, a los abuelos o a unos amigos que se quedan con los niños y nosotros vamos al restaurante o a pasear o a estar en la casa relajados, pero más comunicar la necesidad, decir como, hey, mira, necesito tu atención y necesito cariño, me gustaría estar solo contigo y no puedo más ahora estar con las niñas. Y más que todo, para mí como primer paso, como lo que dices también, primero sentirlo y nombrarlo y no intentar de quitarlo, como, no debería sentir competencia con mis hijos. Lo sientes y desde allá se puede mirar de dónde viene. Y como lo hacemos nosotros, como una manera es, como entre muchas, ir a la situación donde tú más necesitabas esta atención de quien se esconde atrás de tu pareja, como padre o madre. Y nosotros viajamos también así en el tiempo y miramos cómo aprendió tu papá o tu mamá, cómo aprendieron esta ausencia o por qué no podían dar atención. Y eso en el mundo interior se puede cambiar. Entonces, tú dentro como niña o niño tienes más esta atención que te faltó tanto. Entonces es mucho más fácil también de comunicarlo o permitirlo también de la pareja cuando viene. Y también te sale más fácil darlo. Pero eso es un proceso que puede ser doloroso y dura un tiempo, pero como es muy posible, hay muchas maneras de hacerlo. Pero es como dar al niño interior, como si lo quieres nombrar así, la atención que necesita. Entonces es aprender, dar atención. Y así es más fácil de recibirlo, darlo a los niños, recibirlo de la pareja, darlo a la pareja. Pero sí, el primer paso es no rechazarlo, no decir que yo no tendría que sentirlo. Pero igual hacerse cargo y mirar cómo, porque si solo se queda así, luego cómo influye los niños, claro. Entonces es importante también de hacerse cargo y mirar cómo puedo yo encontrar por mi niña interior que aparece allá en la relación, cómo puedo
como encontrar una situación donde ella o él necesita encuentra lo que necesita. Bueno, Bueno, entonces, muchas gracias. Espero que les ha servido, que les gustó o que no les gustó. Bueno. y, y sí, pues si quieren saber más, así si quieren como a profundizar más individualmente, pues nos pueden escribir y mirar cuáles son las opciones que tienen para conocernos, para venir, para experimentar lo que nosotros ofrecemos. hacemos, por ejemplo, un programa por hombres y mujeres, como por parejas. ¿Cuándo es eso? Noviembre. En noviembre, donde viene un grupo de hombres y mujeres que quieren explorar estas nuevas maneras de relacionarse. Pues nos pueden escribir para eso. Lo encuentran en el calendario que también está en Instagram. Y cualquier cosa nos dan sus feedbacks así por qué les gustó y qué no, así por mensaje en Instagram y decirnos qué más temas les gustaría escuchar de nosotros para los próximos lives. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.